El aire en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era una mezcla densa de pino artificial, café quemado y el perfume apresurado de cientos de viajeros. Yo, Soledad Ramírez, a mis 72 años, me sentía como una isla en medio de ese río humano, una reliquia de un tiempo más lento en un mundo que corría sin aliento. Llevaba mi mejor abrigo, uno de lana color camello que mi difunto Rafael me había regalado en nuestro último aniversario, y me había peinado con esmero, recogiendo mis hebras de plata en un chongo bajo y digno. Quería verme bien, quería que, al verme, sus ojos se iluminaran de orgullo. Quería ser la abuela de postal que uno se alegra de recibir en Navidad. Habían pasado 45 minutos. Los conté uno por uno en el gran reloj digital que colgaba del techo. 45 minutos desde que las ruedas del avión proveniente del Bajío habían besado el asfalto de la capital. Mi maleta de mano, pequeña y obediente, esperaba a mi lado, un testigo silencioso de mi fe inquebrantable. En mi mano, el teléfono se sentía frío y pesado, un ladrillo de promesas rotas. Releí el mensaje de Valeria, mi nuera. Por décima, quizás undécima vez. Ya te queremos ver, suegra. Los niños están ansiosos. El texto iba acompañado de un emoji de corazón que, con cada minuto que pasaba, me parecía más una burla cruel, un adorno vacío en una frase hueca. A mi alrededor, la Nochebuena se desplegaba en una serie de viñetas conmovedoras que me causaban un dolor agudo y punzante. Un joven con un ramo de rosas tan rojas como la vergüenza que empezaba a sentir, esperaba a una chica que corrió a sus brazos y lo besó con un abandono que yo ya no recordaba. Unos niños con globos de helio con la cara de Santa Claus gritaban ¡Papá!, mientras un hombre con uniforme de piloto los levantaba en el aire, uno en cada brazo, girando con ellos hasta que sus risas se convirtieron en el único sonido del universo. Familias enteras, clanes completos, se fundían en abrazos grupales, sus risas y lágrimas creando una sinfonía de reencuentros. Yo permanecía inmóvil, mi sonrisa ensayada congelada en mi rostro, sintiéndome cada vez más invisible, como un mueble viejo en una casa ajena, uno que todos ven pero nadie mira. Mi teléfono vibró. Por un instante, mi corazón dio un vuelco de esperanza tan violento que me dejó sin aire. ¿Sería Mateo, Valeria, disculpándose por el tráfico imposible de la ciudad en estas fechas? Pero no. No era una llamada ni un mensaje de texto. Era una notificación de Facebook, una aplicación que apenas entendía, un laberinto de vidas ajenas que mantenía abierta porque era la única ventana a la vida de mi hijo, una vida de la que solo me enteraba a través de píxeles y leyendas cuidadosamente seleccionadas. Con dedos temblorosos, que de repente se sentían torpes y viejos, abrí la aplicación, y ahí estaban. La foto era devastadora, brillante, festiva, perfecta. Mi hijo Mateo, con el suéter azul que mis manos artríticas habían tejido para él durante meses, sonreía a la cámara con una copa de vino en la mano. A su lado, Valeria, radiante y bronceada, con un vestido rojo escarlata que seguramente costó más que mi pensión de un mes. Mis nietos, Sofía y Daniel, sostenían sus propias copas de sidra espumosa, imitando el gesto de sus padres. Estaban todos en su comedor, un espacio que yo había ayudado a decorar, alrededor de una mesa magníficamente dispuesta con un pavo dorado en el centro, guarniciones humeantes y velas que parpadeaban cálidamente, creando un halo de felicidad doméstica. El pie de foto, escrito por Valeria, era un puñal directo a mi alma. Casa llena, corazón contento, feliz Navidad a todos. Mis ojos recorrieron la imagen una y otra vez, desesperados, buscando un espacio, una silla vacía, una señal de que me esperaban. No había nada. La mesa estaba puesta para 4. No es que se hubieran olvidado de mi silla, es que nunca la habían puesto. Nunca fui parte del plan. Simplemente no fui contemplada. En ese instante, sentí como algo dentro de mí se rompía. No fue un estruendo, sino un crujido sordo y definitivo, como el de una viga vieja que finalmente cede ante el peso de los años, de las decepciones, de los desprecios silenciosos. Una lágrima solitaria, caliente y furiosa, se deslizó por mi mejilla.
Me la sequé con el dorso de la mano, no con tristeza, sino con rabia. Una rabia fría y lúcida que nunca antes había sentido, que me recorrió las venas y me aclaró la mente. No iba a derrumbarme aquí, en medio de extraños felices. No les daría esa satisfacción, aunque no estuvieran allí para verlo, con una calma que me sorprendió a mí misma. Una calma nacida de la más absoluta desolación. Me abroché el abrigo, ajusté la bufanda alrededor de mi cuello y tomé el asa de mi maleta. Con la espalda recta y la cabeza en alto, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso era una declaración. Mi viaje a la Ciudad de México había terminado, pero otro, uno mucho más largo e importante, el viaje de regreso a mí misma, acababa de comenzar. 3 días antes, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas de mi pequeña y acogedora casa en San Miguel de Allende, pintando rayas doradas sobre las macetas de geranios y el polvo suspendido en el aire. El aire olía a café de olla con canela y a la tela de un mantel que estaba bordando con hilos de colores vivos. Era una mañana tranquila, como casi todas mis mañanas desde que Rafael se había ido. La paz era mi compañera constante, una paz a veces teñida de la melancolía de la soledad, pero una paz al fin y al cabo. Entonces el teléfono sonó, su timbrazo agudo rompiendo el silencio bordado de la habitación. Era Mateo. Me sorprendió. Mi hijo rara vez llamaba entre semana, a menos que necesitara algo. Sus llamadas solían ser transaccionales, rápidas, con un propósito claro. «Mamá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba inusualmente dulce, casi melosa. Era el tono que usaba cuando era niño y quería un permiso para ir a una fiesta o que le comprara un dulce. Un tono que, a mis años, debería haber aprendido a reconocer como una señal de advertencia. «Bien, hijo. Aquí, con mis hilos y mi café. ¿Y tú? ¿Todo bien por allá?». «Todo perfecto, mamá. De hecho, por eso te llamo». Estábamos hablando Valeria y yo, y los niños, sobre la cena de Navidad. Hubo una pausa calculada, un silencio diseñado para crear expectación, y sentimos que no sería lo mismo sin ti. Esa frase, «no sería lo mismo sin ti», esas 7 palabras se clavaron en mi corazón como un bálsamo tibio y sanador. Durante años me había sentido necesitada, sí, necesitada para cuidar a los niños cuando Valeria tenía un compromiso importante. Necesitada para prestarles dinero cuando sus tarjetas de crédito llegaban al límite. Necesitada para resolver emergencias, para ser el pilar silencioso y confiable que siempre estaba ahí, la red de seguridad que nunca se rompía. Pero, querida, deseada por el simple hecho de ser yo, hacía mucho tiempo que no me sentía así. La diferencia entre ser necesitada y ser querida es la diferencia entre ser una herramienta y ser un tesoro. Y en ese momento, con esa frase cuidadosamente elaborada, Mateo me hizo sentir como un tesoro. «Ay, hijo», comencé, con la voz ahogada por una emoción que me tomó por sorpresa. «¿Qué cosas dices? Pero los boletos de avión deben estar carísimos en estas fechas. Es una locura». «Tú no te preocupes por eso, mamá. Busca algo, lo que encuentres. Nosotros te ayudamos si hace falta. Lo importante es que estés aquí. Los niños preguntan mucho por ti. Quieren que les cuentes tus historias de cuando eras niña». Otra punzada de ternura, esta vez directa y certera. Mis nietos, Sofía, tan inteligente y seria, con los ojos curiosos de su abuelo. Daniel, con su risa contagiosa y su energía inagotable. Los extrañaba con un dolor físico, un hueco en el pecho que solo su presencia podía llenar. La idea de pasar la Nochebuena con ellos, de ver sus caritas iluminadas por las luces del árbol, de sentir sus pequeños brazos alrededor de mi cuello, era demasiado tentadora. «Está bien, hijo», dije, rindiéndome a la esperanza, a pesar de la pequeña voz en mi interior que me susurraba que tuviera cuidado. «Buscaré un vuelo». Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana, hacia el jardín que Rafael y yo habíamos cuidado con tanto amor. Sentí una oleada de alegría pura, una emoción que casi había olvidado cómo se sentía. Esa tarde, me senté frente a la computadora, un aparato que todavía me intimidaba, y con paciencia,
busqué vuelos. Como había supuesto, los precios eran exorbitantes, pero la promesa de una Navidad en familia pesaba más que mi prudencia. Usé el dinero que guardaba en una caja de galletas de metal escondida en el fondo de mi armario, mis ahorros para emergencias, para una tubería rota o una enfermedad inesperada. Decidí que esto calificaba como una emergencia del corazón. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos gozosos. Fui al mercado y compré los mejores piloncillos y anís para hacer mis famosos buñuelos, los favoritos de Mateo. Saqué el suéter azul que le había tejido durante meses y lo envolví en papel de seda con una tarjeta. Para Sofía, encontré un libro de arte sobre Frida Kahlo, su pintora favorita. Para Daniel, un juego de construcción. Incluso compré un pequeño perfume para Valeria, uno francés que le había gustado una vez, en un intento inútil de ganarme su afecto. Limpié la casa a fondo, regué las plantas y le pedí a mi vecino Ricardo que les echara un ojo. Empaqué mi pequeña maleta con un cuidado casi ceremonial. Doblé mi mejor vestido, mis zapatos cómodos y el abrigo color camello. Cada objeto era un símbolo de la ilusión que me embargaba. Iba a reunirme con mi familia, iba a ser parte de su celebración, iba a ser querida. Mientras el avión despegaba de Guanajuato en la víspera de Navidad, miré por la ventanilla las luces de mi ciudad haciéndose pequeñas. Me sentí ligera, feliz, llena de una esperanza que, ahora lo sabía, había sido tan ingenua como dolorosa, una esperanza que estaba a punto de estrellarse contra la dura pared de la realidad. El frío de la noche en la Ciudad de México era un frío húmedo, que se calaba en los huesos y parecía contagiarse al alma. Era muy diferente al frío seco y limpio de mi San Miguel. Mientras arrastraba mi maleta por la acera desconocida, el ruido ensordecedor de los coches y las sirenas lejanas formaban una banda sonora inhóspita para mi desolación. No tenía rumbo, caminaba por inercia, huyendo de la imagen de la terminal llena de gente feliz. Cada paso era un esfuerzo, no por el peso del equipaje, sino por el peso de la revelación que acababa de aplastarme. La imagen de su mesa festiva, tan completa y feliz sin mí, se repetía en mi mente como una película cruel. Y con ella, como si una compuerta se hubiera abierto, comenzaron a surgir otros recuerdos, fantasmas de sacrificios pasados que había enterrado bajo capas de amor incondicional y excusas convenientes. Mi mente viajó 15 años atrás, a una época en la que Mateo, recién casado con Valeria, todavía tenía estrellas en los ojos y grandes sueños de empresario. Había invertido todos sus ahorros y un préstamo bancario en un negocio de importación de tecnología. Hablaba con pasión de sus planes, de cómo iba a revolucionar el mercado, pero la pasión no era suficiente. Carecía de la disciplina, de la astucia para los negocios. El negocio fracasó estrepitosamente en menos de un año, dejándolo con una deuda enorme y la amenaza de un embargo. Recuerdo la noche que llegó a mi casa, derrotado. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era un niño. Se derrumbó en la silla de mi cocina, la misma donde había hecho sus tareas escolares, y se cubrió la cara con las manos. Valeria no estaba con él. Según Mateo, estaba demasiado estresada para lidiar con el problema y se había ido a casa de su madre. Me senté con él, le serví un té de manzanilla y escuché su historia de malas decisiones, socios fraudulentos y un mercado implacable. «Lo voy a perder todo, mamá», susurró, su voz ahogada por la vergüenza. «La casa, el coche, Valeria me va a dejar, lo sé». Mi corazón de madre se hizo pedazos. Ver a mi hijo, mi único hijo, tan roto, era un dolor insoportable. No podía permitirlo. Esa noche, después de que se fue, no dormí. Di vueltas en la cama hasta que la primera luz del alba se asomó por la ventana, gris y fría. Entonces tomé una decisión. Fui a mi joyero, un pequeño cofre de madera de olivo que había sido de mi madre, y saqué mi posesión más preciada, el broche de oro y perlas que Rafael me había regalado en nuestro 25º aniversario. Era una pieza antigua, única, de un orfebre de Oaxaca. Rafael había ahorrado durante 2 años para comprármela. Recuerdo sus palabras cuando me lo prendió en el vestido, sus manos grandes y torpes temblando un poco.
Esto es para que siempre brilles, mi sol, para que nunca olvides que eres mi tesoro. Esa misma mañana, con el corazón encogido, fui a una casa de empeño en el centro. El lugar olía a metal viejo y a desesperación. El hombre detrás del mostrador, con ojos pequeños y avaros, lo examinó bajo una lupa, sopesándolo en su mano. Me ofreció una cantidad que era una fracción de su valor real, pero era exactamente lo que Mateo necesitaba para cubrir la deuda más urgente. Sentí una punzada de dolor agudo al entregarlo, como si estuviera entregando un pedazo de mi propia historia, un fragmento tangible del amor de Rafael. Le di el dinero a Mateo ese día. No le dije de dónde había salido, solo le dije que eran unos ahorros que tenía guardados para un día lluvioso. Él me abrazó con lágrimas en los ojos y me hizo una promesa solemne, con la mano en el corazón. Te lo pagaré al doble, mamá. Te juro que en cuanto me recupere, te compraré un broche aún más hermoso que el que tenías. Nunca lo hizo. La deuda se pagó, el negocio se olvidó y la vida continuó. Años después, cuando su situación económica mejoró drásticamente gracias a un puesto directivo que consiguió, le vi comprarle a Valeria joyas carísimas, relojes de marca, bolsos de diseñador. Mi broche, el símbolo de mi sacrificio y del amor de mi esposo, nunca fue mencionado de nuevo. Se desvaneció en el tiempo, al igual que su promesa. Parada en una esquina ruidosa de la Ciudad de México, tiritando de frío y de pena, el recuerdo me golpeó con una fuerza renovada. No era el dinero, nunca fue el dinero, era el gesto, era el olvido, era la facilidad con la que mi sacrificio había sido aceptado y luego descartado, archivado en el cajón de las cosas que es mejor no recordar. El broche de oro se había convertido en una metáfora de mí misma, algo valioso que se vendió barato para resolver un problema, y luego se olvidó convenientemente. El viento helado me obligó a buscar refugio bajo la marquesina de una tienda cerrada, cuyo escaparate mostraba una escena navideña absurdamente alegre. Las luces de Navidad parpadeaban en los edificios de enfrente, colores brillantes que contrastaban brutalmente con la oscuridad que sentía en mi interior. Apoyada contra el frío cristal, mi mente, ahora una caja de Pandora abierta, liberó otro recuerdo, uno más reciente, más sutil en su crueldad, pero igual de doloroso. Fue hace 4 años, cuando nació Daniel, mi nieto menor. Valeria había tenido un parto complicado y se sentía abrumada, o eso decía. Mateo me llamó, con su habitual tono de urgencia apenas disimulada. «Mamá, ¿podrías venir a echarnos una mano un tiempo? Valeria no se siente bien y yo no doy abasto con el trabajo y la casa». Por supuesto que fui. «¿Qué madre, qué abuela?» Diría que no. Hice mi maleta y tomé un autobús que tardó 6 horas en llegar. Durante un mes, me convertí en la sombra silenciosa que mantenía su casa a flote. Era la primera en levantarme y la última en acostarme. Cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa, planchaba las camisas de Mateo, cuidaba de una Sofía de 5 años que se sentía celosa y desplazada y, sobre todo, me encargaba del bebé. Valeria pasaba la mayor parte del día en su habitación, recuperándose. Se quejaba de fatiga, de dolores, de la depresión posparto, un término que usaba con una ligereza que me parecía insultante para quienes de verdad la padecían. Salía de su cuarto para comer lo que yo había preparado, para dar alguna instrucción y para pasar horas hablando por teléfono con sus amigas, quejándose de lo agotador que era ser madre. Decía que el llanto del niño la ponía de los nervios, así que las noches eran mías, noches enteras en vela, paseando al pequeño Daniel por el pasillo oscuro de su lujoso departamento, acunándolo, cantándole las mismas canciones de cuna que le había cantado a Mateo 30 años atrás. Mi espalda dolía, mis brazos se sentían pesados como plomo, pero el calor del pequeño cuerpo de mi nieto contra mi pecho, su olor a leche y a inocencia, era mi recompensa. Me decía a mí misma que lo hacía por él, no por ellos. Una noche en particular quedó grabada en mi memoria con el filo de un bisturí. Daniel estaba inconsolable. Tenía cólicos y su llanto era agudo y persistente, un pequeño lamento que parecía no tener fin. Llevaba casi 3 horas meciéndolo, hablándole en susurros, probando todos los remedios caseros que conocía.
té de anís, masajes en su pancita, paños calientes. Nada funcionaba. Finalmente, cerca de las 4 de la mañana, el bebé se quedó dormido en mis brazos, exhausto. Con un cuidado infinito, lo deposité en su cuna y me fui de puntillas a la pequeña habitación de invitados, anhelando un par de horas de sueño antes de que el sol saliera. A la mañana siguiente, me levanté al amanecer para preparar el desayuno. Quería hacerle a Mateo sus chilaquiles favoritos antes de que se fuera a trabajar. Valeria apareció en la cocina alrededor de las 10, envuelta en una bata de seda rosa, luciendo fresca y descansada. Bostezó lánguidamente mientras se servía una taza de café del que yo había preparado. «Buenos días», le dije en voz baja, para no despertar al bebé. Ella ni siquiera me miró. Su atención estaba clavada en la pantalla de su teléfono. «¡Qué nochecita!», dijo al aire, con un tono de fastidio que me heló la sangre. El niño no paró de llorar. Apenas pegué ojo. Me quedé helada, con la espátula en la mano. ¿No había oído mis pasos por el pasillo durante horas? ¿No se daba cuenta de que yo había sido la que no había dormido para que ella pudiera descansar su sueño reparador? Con un nudo en la garganta, le dije con la mayor calma que pude. Estuvo un poco inquieto, sí, pero ya está mejor. Fue entonces cuando levantó la vista de su teléfono y me miró, no con gratitud, sino con una irritación apenas disimulada. ¿No podrías hacer que se calle por las noches, Soledad? En serio, necesito mi sueño reparador. Dicen que es vital para la recuperación posparto y para no tener arrugas. No dijo gracias. No dijo dormiste algo, solo una queja, una orden velada. En ese momento comprendí que para ella yo no era una persona. Era un servicio. Era la niñera gratuita, la cocinera, la empleada doméstica. Mi cansancio, mis desvelos, mi amor, todo era invisible para ella. Era un electrodoméstico que se suponía que debía funcionar en silencio y sin problemas. Ese recuerdo, en la fría acera de la ciudad, solidificó la crueldad calculada de mi nuera. El abandono en el aeropuerto no fue un error. Fue la culminación lógica de años de ser tratada como un objeto, como una conveniencia. Y yo, en mi ceguera de amor maternal, lo había permitido. Había aceptado los desprecios, había minimizado las humillaciones, siempre esperando que un día, mágicamente, vieran mi valor. Pero esa noche, bajo las luces parpadeantes de una ciudad que no era la mía, entendí que ese día nunca llegaría, porque para ellos yo no tenía valor, solo tenía utilidad. Y al parecer, mi utilidad había expirado. Después de lo que pareció una eternidad, mis pies doloridos y mi corazón helado me llevaron a una calle más pequeña y tranquila, lejos del bullicio de las avenidas principales. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño letrero de neón que parpadeaba con valentía en la oscuridad. El rincón de Tina, cocina casera 24 horas. Las letras T y N fallaban intermitentemente, dándole un aire de entrañable imperfección. El lugar parecía un pequeño refugio de luz y calor en medio de la indiferencia de la gran ciudad. Dudé un momento en la acera. ¿Entrar sola a una fonda en Nochebuena? La idea me parecía extraña, patética. Una imagen de mí misma, sentada sola en una mesa, se formó en mi mente y sentí una punzada de autocompasión. Pero la alternativa, seguir vagando sin rumbo por calles desconocidas, era aún peor. Con un suspiro que pareció llevarse mis últimas fuerzas, empujé la puerta de cristal. Una campanita sobre la puerta anunció mi llegada con un alegre tintineo. El interior me abrazó al instante. Olía a canela, a café de olla, a guisado casero, a cebolla friéndose lentamente. El calor era denso y reconfortante, y los cristales de las ventanas estaban empañados. El lugar era pequeño y sin pretensiones. Unas cuantas mesas con manteles de hule a cuadros rojos y blancos, una barra con taburetes de vinilo rojo y en las paredes, calendarios antiguos de alguna refresquera y fotos en blanco y negro de un México que ya no existía. Detrás de la barra, una mujer robusta, con el cabello recogido en una red y una sonrisa cansada pero genuina, secaba unos vasos con un trapo. «Buenas noches y feliz Navidad», dijo. Su voz era cálida y un poco ronca. «¿Mesa para uno?».
La pregunta me golpeó por un segundo. Sí, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Para una. Me senté en una pequeña mesa junto a la ventana. Desde allí podía ver las luces de los coches pasando, vidas anónimas en movimiento. La mesera, que se llamaba Tina, según su gafete bordado en el uniforme, me trajo la carta. Tenemos un menú especial de Navidad, güerita. Pavo, romeritos, bacalao, lo que guste, hecho por mí, como si fuera para mi familia. Miré el menú, pero no tenía hambre de una cena completa. Mi estómago estaba cerrado por la angustia. Creo que solo un chocolate caliente y un pan dulce, por favor. ¿Unas conchas? ¿Sí tiene? Claro que sí. El mejor chocolate de la colonia, ya verá, dijo con un guiño y se fue hacia la cocina, caminando con la eficiencia de quien lleva toda una vida haciéndolo. Mientras esperaba, dejé que el ambiente del lugar me calmara. Había un par de taxistas en la barra, hablando en voz baja sobre el tráfico. En una esquina, una pareja de ancianos comía en un silencio cómodo, compartiendo un plato de sopa. No había lujos, no había pretensiones, solo gente común, buscando un poco de calor y sustento en una noche especial. Me sentí, extrañamente, menos sola. Tina regresó con una taza de barro humeante y una concha de chocolate esponjosa en un plato. El aroma del chocolate era intenso, real. Le di un sorbo. Era espeso, ligeramente amargo, con un toque de canela que me reconfortó el alma. Calentó mi cuerpo desde adentro hacia afuera, disolviendo un poco del hielo que se había formado en mi pecho. Luego, mordí el pan. Estaba fresco, suave, con la cubierta de chocolate crujiente. Y mientras comía, me di cuenta de algo profundo. Era la primera vez en muchos, muchos años que comía algo que no había cocinado yo misma para otros, que no era parte de una obligación familiar. Era algo simple, elegido por mí, solo para mí. Y en ese pequeño acto de autocomplacencia, encontré una extraña y poderosa sensación de libertad. Era lo más delicioso que había probado en años. No por la calidad del chocolate o la frescura del pan, sino por lo que representaba un acto de rebelión silenciosa. Un momento en el que, después de haber sido rechazada, yo me estaba eligiendo a mí misma. Cuando terminé, saqué mi teléfono y, con una determinación que no sabía que poseía, busqué en Google hoteles baratos cerca de mí. Encontré uno a un par de cuadras, el Hotel Progreso. Las fotos mostraban habitaciones sencillas, sin lujos. Perfecto. Llamé y reservé una habitación para una noche. Pagué mi cuenta, dejando una generosa propina sobre la mesa. Tina me sonrió desde la barra. Que pase una buena noche, señora, y que Dios la bendiga. Igualmente, respondí, y esta vez mi sonrisa fue genuina. Al salir del rincón de Tina, el aire frío ya no se sentía tan hostil. Ahora tenía un plan improvisado, solitario, pero mío. Tenía un lugar donde dormir. Por primera vez, esa noche, sentí que tenía el control. El Hotel Progreso era exactamente como me lo había imaginado. Un edificio funcional de 3 pisos, con pasillos largos y silenciosos, alfombrados con un tejido gastado de colores tristes. El hombre de la recepción, un joven absorto en la pantalla de su teléfono, me entregó la llave de la habitación 114 sin apenas mirarme, murmurando unas indicaciones. La habitación era impersonal y austera, pero estaba impecablemente limpia. Una cama con una colcha de patrones geométricos, un pequeño escritorio de madera oscura, un televisor antiguo y una ventana que daba a un patio interior de cemento. El aire olía a limpio, a desinfectante de pino, un olor que de alguna manera me resultó reconfortante. Dejé mi maleta junto a la puerta y me senté en el borde de la cama. El colchón era más duro de lo que estaba acostumbrada, pero en ese momento, la habitación se sentía como el santuario más seguro del mundo. Era un espacio anónimo donde nadie me conocía, donde no tenía que ser la madre de nadie, la suegra de nadie. Podía ser simplemente soledad. Fue entonces cuando encendí mi teléfono. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones. 3 llamadas perdidas de Mateo, 2 de un número desconocido que supuse era de Valeria, y un mensaje de texto de mi hijo
que había llegado mientras estaba en la fonda, lo abrí con una mezcla de aprensión y curiosidad mórbida. «Mamá, ¿dónde estás? Te estamos esperando en el aeropuerto». «Ya es tarde». Una risa amarga, seca, escapó de mis labios. La mentira era tan descarada, tan insultante en su torpeza, que casi era cómica. ¿Me estaban esperando? Ahora, después de que su cena de casa llena ya estuviera probablemente digerida, era evidente que alguien, quizás mi hermana o una prima curiosa, les había preguntado por mí, y ahora estaban tratando de cubrir sus huellas de la forma más torpe posible. Mi primer instinto fue responder, enviarles una foto de la captura de pantalla de su publicación en Facebook, exigir una explicación, gritarles a través del teclado todo el dolor y la humillación que me habían causado. Quería herirlos como ellos me habían herido a mí, pero me detuve. Mis dedos se quedaron quietos sobre la pantalla. ¿Qué ganaría con eso? Más mentiras, más excusas, una falsa disculpa diseñada para apaciguarme y hacer que el problema desapareciera, para que yo volviera a mi caja de madre abnegada y comprensiva. No, ya no iba a jugar su juego. En lugar de responderle a él, busqué el número de mi hermana mayor, Elena. Ella vivía en Veracruz, pero hablábamos todas las semanas. Elena era mi ancla, mi voz de la razón. Siempre había sido más cínica y práctica que yo, y nunca le había caído bien Valeria. Contestó al segundo timbrazo. Su voz sonaba somnolienta. «¿Soledad? ¿Qué pasa? ¿No deberías estar cenando con Mateo? Son casi las 11». Le conté todo, con la voz tranquila, casi distante, como si le contara la trama de una película. Le describí la espera en el aeropuerto, la foto en Facebook, el mensaje mentiroso. No lloré, ya no tenía lágrimas. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea, cargado de una furia que casi podía sentir a través del auricular. «Esos desgraciados», dijo finalmente Elena. Su voz era un siseo de furia contenida. «Te lo dije, Soledad, te lo he dicho por años. Esa mujer es una víbora y ha convertido a tu hijo en un pelele. Pero tú, con tu corazón de pollo, siempre defendiéndolos, siempre buscando excusas». «Lo sé, Elena. Tenías razón». «Claro que la tenía. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en un hotel. Estoy bien», y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. No estaba feliz, pero estaba entera. «Voy a tomar el primer vuelo de regreso mañana». «Bien hecho», dijo Elena. «Y ni se te ocurra contestarles el teléfono, que se cuezan en su propio jugo, que sientan un poco de la angustia que tú has sentido por años. Ya es hora de que abrieras los ojos, hermanita. Ya es hora de que te dieras cuenta de que vales más que las migajas que te tiran». Colgar con Elena me fortaleció. Sus palabras, aunque duras, eran el tónico que mi espíritu necesitaba. No estaba loca, no estaba exagerando. Mi dolor era válido. Saqué de mi bolso una pequeña libreta y una pluma, las que siempre llevaba para apuntar listas del mercado o ideas para mis bordados. Abrí una página en blanco y bajo la tenue luz de la lámpara de noche, escribí con una calografía firme, que no vaciló: «Mi valor no está en su mesa, está en mis manos. Mi paz no depende de su invitación, depende de mi decisión. A partir de hoy, decido por mí». Leí la frase varias veces. Se sentía como un juramento, como el primer ladrillo de una nueva vida que, sin saberlo, había comenzado a construir en el momento en que salí de ese aeropuerto. Apagué el teléfono, me quité los zapatos y me acosté vestida sobre la colcha. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin esperar la llamada de nadie. Desperté con la primera luz del día filtrándose a través de las cortinas delgadas. Era la mañana de Navidad. Una mañana que debería haber estado llena de risas de niños, el olor a recalentado y el sonido de papel de regalo rasgándose. En cambio, me encontré en el silencio anónimo de una habitación de hotel, sola. Pero extrañamente, no sentía lástima por mí misma. Sentía una calma extraña, una especie de claridad nítida, como si la fiebre de la ilusión finalmente hubiera cedido, dejándome lúcida y en paz. Me di una ducha caliente y larga, dejando que el agua se llevara los últimos vestigios de la angustia de la noche anterior. Mientras me vestía, tomé una decisión.
No iba a ponerme la ropa cómoda que había traído para estar en casa con la familia. En lugar de eso, saqué el vestido nuevo que había comprado para la cena de Nochebuena, uno de un color verde pino que hacía juego con mis ojos. Me puse mis aretes de perlas, los favoritos de Rafael, los que me hacían sentir elegante y fuerte. Y, por primera vez en meses, me puse un poco de lápiz labial, un rojo discreto pero decidido. No lo hacía por ellos. Sabía que no los vería, lo hacía por mí. Era un acto de autoafirmación, una declaración silenciosa. Mientras me miraba en el espejo del baño, no vi a una abuela olvidada y patética. Vi a Soledad Ramírez, una mujer que, a pesar de la herida, seguía de pie y con la dignidad intacta. Encendí el teléfono mientras me tomaba el café instantáneo que ofrecía el hotel. Como esperaba, había otro mensaje de Mateo. Este había llegado temprano en la mañana. Mamá, perdón, qué confusión. Anoche te esperamos hasta tarde. Hablé con la aerolínea y me dijeron que tu vuelo llegaba ayer, pero Valeria estaba segura de que era hoy, 25. Fue un error terrible. Por favor, ven a la casa para el recalentado. Los niños quieren darte tus regalos. Leí el mensaje y una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. La excusa era tan torpe, tan mal construida. Culpar a Valeria era su salida fácil de siempre, el escudo que usaba para no enfrentar su propia cobardía. Y la mención de los regalos. Un intento burdo de manipulación emocional. ¿Realmente creía que yo era tan ingenua como para caer en esa trampa? Quizás antes lo hubiera sido. Antes, me habría aferrado a esa excusa improbable como un náufrago a una tabla. Habría sentido alivio de que todo fuera un terrible error. Me habría apresurado a ir a su casa, a restaurar la paz, a fingir que no había pasado nada, solo para mantener la frágil ilusión de una familia unida. Pero algo fundamental había cambiado en mí. La venda se había caído, y una vez que ves la verdad, es imposible volver a la ceguera voluntaria. Ignoré el mensaje, salí de la habitación, entregué la llave en recepción y salí a la calle. El sol de la mañana de Navidad bañaba la ciudad con una luz limpia y brillante. El aire era fresco. En lugar de ir directamente al aeropuerto, decidí caminar un poco. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Encontré un pequeño parque a unas cuadras, con una fuente en el centro y bancas de hierro forjado. Me senté y observé. Vi a una familia joven pasar, los padres empujando una carriola mientras el hijo mayor corría delante con una bicicleta nueva. Vi a una pareja de ancianos caminando de la mano, con la lentitud cómplice de quienes han compartido una vida entera. La ciudad no se detenía, la vida seguía, y la mía también. Saqué mi teléfono y en lugar de responder a Mateo, abrí la aplicación de la aerolínea y reservé mi vuelo de regreso a casa para esa misma tarde. Un solo clic, una decisión firme. Luego, apagué el teléfono de nuevo. No quería más interrupciones. Ese día de Navidad, me lo estaba regalando a mí misma. Ya no era sobre ellos, sobre su drama, sobre sus mentiras, era sobre mí y sobre la paz que estaba empezando a encontrar en el silencio que yo misma había elegido. El tiempo antes de mi vuelo de regreso se sentía extrañamente suspendido, como un largo y tranquilo suspiro. Después de mi paseo por el parque, encontré un café pequeño y acogedor, de esos con mesitas en la acera. Pedí un té y me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar. Tenía unas horas por delante y una última cosa que necesitaba hacer antes de dejar atrás la Ciudad de México y todo lo que representaba. Isabella, mi nieta mayor, la hija del primer matrimonio de Mateo, un alma sensible y artística que, a sus 19 años, parecía tener más sabiduría y empatía que toda su familia paterna junta. Cuando Mateo se divorció de su primera esposa, Valeria se aseguró de poner distancia entre Isabella y nosotros. Pero mi nieta, con una lealtad silenciosa pero tenaz, siempre encontraba la manera de mantenerse en contacto. Ella y yo teníamos un vínculo especial. Desde niña, me había llamado no solo para los cumpleaños, sino porque sí, para contarme sobre un libro que le había encantado o para pedirme mi receta de sopa de tortilla. A diferencia de los hijos de Valeria,
Isabella nunca me había hecho sentir como una obligación. Con ella me sentía vista y necesitaba que ella supiera la verdad, no la versión editada y azucarada que seguramente le darían su padre y su madrastra. Se lo debía a ella y me lo debía a mí. En una calle lateral vi una pequeña papelería que, milagrosamente, estaba abierta. Entré y compré un sobre, unas hojas de papel de carta de color crema y una pluma de tinta negra. De vuelta en el café, con el murmullo de las conversaciones a mi alrededor como un telón de fondo, comencé a escribir. Mi querida Isabella, empecé. La pluma se deslizaba suavemente sobre el papel, y las palabras fluían con una facilidad que me sorprendió. Te escribo desde un café en la Ciudad de México en la mañana de Navidad. Probablemente te sorprenda, ya que se suponía que debía estar en casa de tu padre. La verdad es que sí vine. Tomé un avión ayer, con el corazón lleno de ilusión por verlos a todos. Pero las cosas no salieron como esperaba. Con una calma y una precisión que no sabía que poseía, le conté lo que había sucedido. Le describí la espera, la foto, la dolorosa comprensión de que no había lugar para mí en su celebración. No usé palabras de enojo o resentimiento, simplemente expuse los hechos, con la honestidad simple y directa que ella merecía. Quería que entendiera la situación, no que tomara partido. No te escribo esto para que te enojes con tu padre o con Valeria, continué, y cada palabra se sentía profundamente verdadera. Ellos son como son, y a mi edad he aprendido que no podemos cambiar a las personas. Te escribo esto por ti, porque quiero que sepas que el amor no debe doler de esta manera. El amor no es humillación, la familia no es olvido. He pasado demasiados años de mi vida haciéndome pequeña para no incomodar, silenciando mis necesidades para satisfacer las de los demás. Pensaba que eso era ser una buena madre, una buena abuela. Pero anoche, sentada sola en una habitación de hotel, me di cuenta de mi error. Ser buena contigo misma no es egoísmo, es una necesidad. Es el único modo de poder ofrecer amor verdadero y no un amor nacido del sacrificio y el resentimiento. Mi dulce niña, tú tienes un corazón de oro y un espíritu brillante. No dejes que nadie, nunca, apague esa luz. No permitas que nadie te haga sentir invisible. Tu espacio en el mundo es tuyo por derecho y no tienes que pedir permiso para ocuparlo. Si alguna vez te sientes sola o ignorada, recuerda a tu abuela, que en una Nochebuena en la Ciudad de México aprendió a ser su propia compañía y su propio refugio. Terminé la carta con todo el amor que sentía por ella, asegurándole que mi amor por ella era incondicional y que siempre tendría un hogar conmigo. La doblé cuidadosamente, la metí en el sobre y escribí su dirección en la pequeña ciudad universitaria donde estudiaba. Luego, busqué una oficina de correos. Dejar caer esa carta en el buzón fue un acto simbólico, un acto de liberación. Era como si, al enviar mi verdad al mundo a través de ella, me estuviera liberando a mí misma. Ya no estaba dispuesta a ser la guardiana silenciosa de los secretos incómodos de la familia. La verdad, por dolorosa que fuera, merecía ver la luz, y sabía que en el corazón de Isabella, esa verdad no solo estaría a salvo, sino que sería comprendida. El vuelo de regreso fue tranquilo, casi meditativo. Tenía un asiento junto a la ventana y pasé la mayor parte del tiempo mirando las nubes, esas montañas de algodón que se extendían hasta el infinito, indiferentes a los pequeños dramas de los humanos que las sobrevolaban. Me sentía extrañamente vacía, pero no era un vacío de tristeza, era un vacío de serenidad. Como una habitación que ha sido despejada de muebles viejos e inútiles, lista para ser llenada con algo nuevo, algo elegido por mí. Cuando llegué a mi casa en San Miguel, el sol de la tarde teñía de naranja las paredes de cantera de la ciudad. Abrir mi propia puerta, sentir el olor familiar de mi hogar, a lavanda, a madera vieja, a mis recuerdos, fue como recibir el abrazo más cálido y sincero. Dejé la maleta en la entrada. No tenía prisa por desempacar. En cambio, me preparé una taza de té y me senté en mi sillón favorito, el que daba al jardín. La quietud de la casa era profunda, pero ya no me parecía soledad, era paz.
una paz ganada a pulso, y en esa paz, mi mente comenzó a trabajar, no con la confusión de la angustia, sino con la claridad de la resolución. Después de un rato, una idea, un recuerdo lejano, comenzó a tomar forma. Subí al pequeño ático. Hacía años que no entraba allí. El aire estaba cargado de polvo y nostalgia. Fui directamente a un viejo baúl de madera de alcanfor que había pertenecido a mis padres. Era donde guardábamos los documentos importantes, los recuerdos, las piezas de vidas pasadas. Me arrodillé en el suelo de madera y levanté la pesada tapa. El olor a naftalina y a tiempo me golpeó. Dentro había álbumes de fotos, las cartas que Rafael me escribió cuando éramos novios, los dibujos de Mateo de la primaria. Aparté todo eso con cuidado y saqué 2 carpetas de cartón que yo misma había etiquetado hacía mucho tiempo. La primera decía, Mateo. La abrí. Estaba llena de papeles que documentaban una vida de apoyo incondicional, recibos de colegiaturas de escuelas privadas que había pagado, copias de cheques de préstamos para coches y negocios fallidos que nunca me devolvió, el contrato del primer coche que le ayudé a comprar, facturas de reparaciones y gastos médicos que había cubierto mientras se recuperaba. Era el archivo grueso y desordenado de mis sacrificios. La segunda carpeta era más delgada. Decía, Isabella. Dentro guardaba cada carta, cada tarjeta postal, cada dibujo que me había enviado. Una foto de su graduación de la preparatoria, donde yo era la única abuela presente. Un boleto de un concierto al que la acompañé. Era el archivo ligero y precioso de un amor correspondido. Comparar las 2 carpetas fue revelador. Una representaba una deuda emocional que nunca sería saldada. La otra, una inversión de amor que me pagaba dividendos cada día. Pero no era eso lo que buscaba. Seguí revolviendo en el fondo del baúl, hasta que mis dedos tocaron un sobre grande y amarillento, sellado con cera tal como lo recordaba. Lo saqué. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Sabía lo que era. Dentro estaban las escrituras originales de la casa en la que vivían Mateo y Valeria en la Ciudad de México, y el único nombre que aparecía en ellas era el mío, Soledad Ramírez Úbeda, de González. Un recuerdo nítido vino a mi mente, tan claro como si hubiera sido ayer. Rafael, un año antes de morir, sentado conmigo en esta misma sala. Ya estaba enfermo, su cuerpo frágil, pero su mente era tan lúcida como siempre. Me entregó ese sobre. Mi sol, me dijo. Su voz era débil pero firme. He puesto la Casa de México a tu nombre, solo al tuyo. Pero Rafael, ¿por qué? Se supone que es para Mateo, para su familia, le había dicho yo, confundida. Él me tomó la mano. Sus ojos, todavía llenos de amor y una profunda sabiduría, se clavaron en los míos. Mateo tiene un buen corazón, pero es débil. Débil con el dinero y, perdóname que lo diga, débil ante el carácter de esa mujer que eligió. Esta casa es tu seguridad, Soledad. Es tu póliza de seguro. No la cedas nunca, no digas nada, solo guárdala. Y si algún día, Dios no lo quiera, te encuentras en una situación en la que necesites protegerte, úsala. Había olvidado esa conversación, o quizás mi mente la había enterrado deliberadamente porque la verdad que contenía era demasiado dolorosa para aceptarla en ese momento. Rafael había visto lo que yo me negaba a ver. Había visto la debilidad de nuestro hijo y la amenaza potencial de nuestra nuera. Y desde la tumba, me había dejado un as bajo la manga, un poder oculto. Sostuve las escrituras en mi mano. El papel se sentía pesado, cargado con el peso del amor previsor de mi esposo y con el poder de cambiar mi futuro. Ya no era solo una víctima indefensa, era la dueña de la casa. Y el juego, sin que ellos lo supieran, acababa de cambiar por completo. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. No había dormido mucho, pero no me sentía cansada. Me sentía energizada, llena de una calma glacial y una determinación inquebrantable. El tiempo de la tristeza y la autocompasión había terminado. Era el tiempo de la acción. Me vestí con ropa sencilla pero formal. Un pantalón de vestir oscuro, una blusa de seda y un sac. Me recogí el pelo, me puse mis aretes de perlas y salí de casa justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a dorar las cúpulas de las iglesias de San Miguel. Mi primera parada fue el banco.
Entré en cuanto abrieron las puertas, saludando al joven gerente con una sonrisa educada pero firme. Nos conocíamos de años. Señora Soledad, qué gusto verla. ¿En qué puedo servirle? Buenos días, Ricardo. Necesito hacer algunos ajustes en mis cuentas, dije. Mi voz sonaba tranquila y segura. Nos sentamos en su pequeña oficina de cristal. Le expliqué lo que quería con una claridad que lo dejó un poco sorprendido. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas que salen de mi cuenta, todas. Él tecleó en su computadora, sus cejas se arquearon ligeramente. Veo que tiene varias, señora Soledad. El pago del seguro del coche de su hijo, una mensualidad para la colegiatura de su nieta Sofía. Todas canceladas, Ricardo. A partir de hoy, como usted diga, dijo, sin hacer más preguntas. También veo que su hijo, Mateo González, tiene poder notarial sobre sus cuentas en caso de emergencia. Lo miré directamente a los ojos. Quiero revocar ese poder. Inmediatamente, Ricardo levantó la vista, ahora sí con una expresión de genuina sorpresa. Pero era un profesional, por supuesto. Llenaremos los formularios ahora mismo. Mientras firmaba los papeles, mi mano no tembló. Cada trazo de la pluma era un acto de emancipación. Estaba cortando las cuerdas financieras que me habían mantenido atada a su ingratitud. No era un castigo, era una consecuencia. Mi segunda parada fue una llamada telefónica. Desde la tranquilidad de mi coche, estacionado en una calle empedrada, marqué el número del licenciado Mendoza, nuestro abogado de toda la vida. Él había manejado el testamento de Rafael y conocía todos nuestros asuntos familiares. Soledad, qué sorpresa. ¿Todo en orden? Su voz era tan familiar y reconfortante como siempre. Todo está a punto de estar en orden, Armando, le dije. Necesito verte. Quiero hacer cambios importantes en mi testamento. Hubo una pausa. Entiendo. ¿Se trata de Mateo? Se trata de mí, Armando. Se trata de proteger mi futuro y de honrar a quien de verdad lo merece. Dime cuándo y dónde, dijo. Su tono ahora serio y comprensivo. Fijamos una cita para la semana siguiente. Cuando colgué, sentí una oleada de poder. No era un poder arrogante o vengativo. Era el poder silencioso de tomar el control de mi propia vida, de mis propios recursos. Durante años, mi dinero y mi energía habían fluido en una sola dirección, hacia ellos. Hoy había cerrado la llave. Esa tarde, me dediqué a mi jardín. Podé las rosas, arranqué las malas hierbas, regué la tierra sedienta. Trabajar con mis manos, sentir la tierra, ver la vida crecer a mi alrededor, me centró. Mientras el sol se ponía, me senté en mi porche con una taza de té, observando los colores del cielo. El teléfono dentro de la casa estaba en silencio. No había mensajes, no había llamadas. Y por primera vez, ese silencio no se sentía como un abandono, se sentía como una victoria. La primera línea de batalla había sido trazada, y yo estaba firmemente plantada en mi propio territorio. Pasaron 3 días de una paz casi irreal. 3 días en los que me dediqué a mis rutinas. El mercado por la mañana, mis bordados por la tarde, mis paseos al atardecer. El teléfono permanecía en silencio. Era evidente que el corte de los fondos había sido notado, pero aún no se atrevían a confrontarme. Estaban, sin duda, planeando su estrategia, decidiendo quién sería el emisario de su indignación disfrazada de preocupación. La confrontación llegó el sábado por la tarde, y no fue a través del teléfono. El timbre de la puerta sonó, un sonido agudo que me sobresaltó. No esperaba a nadie. Al mirar por la mirilla mi corazón dio un vuelco. Era Valeria. Sola, respiré hondo, conté hasta 3 y abrí la puerta, preparándome para la batalla. Ahí estaba, en mi umbral, con una sonrisa tan falsa que casi parecía una mueca. Vestía unos jeans de diseñador y una blusa de seda, y sostenía un pastel de una pastelería cara en una caja de cartón. «Suegra, qué sorpresa», dijo con una alegría forzada, como si hubiera decidido pasar a saludar casualmente. «¿Puedo pasar?» Sin decir una palabra, me hice a un lado, dejándole el paso libre. Entró, sus tacones haciendo un ruido agudo y ajeno sobre mis baldosas de terracota. Sus ojos recorrieron mi sala de estar, evaluando,
juzgando, buscando quizás signos de decaimiento o abandono. Quise venir a verte, continuó, colocando el pastel en mi mesa de centro como si fuera una ofrenda de paz. Estábamos tan preocupados. No has contestado las llamadas de Mateo. Pensamos que algo te había pasado. Me senté en mi sillón y la miré, manteniendo mi expresión neutral. Estoy perfectamente bien, Valeria. Gracias por tu preocupación. Ella se sentó en el sofá de enfrente, en el borde, como si estuviera lista para saltar en cualquier momento. Cruzó las piernas y alisó su blusa. Escucha, Soledad. Sobre lo de Navidad, fue un terrible, terrible malentendido. Mateo se siente fatal. Yo me siento fatal. Hubo una confusión con las fechas, el trabajo, todo se nos juntó. De verdad que lo sentimos mucho. Su disculpa era tan vacía, tan ensayada. No había ni una pizca de arrepentimiento genuino en sus ojos. Era una actuación, y una muy mala. Decidí no andarme con rodeos. ¿La foto también fue un malentendido, Valeria? ¿La que publicaste, de tu casa llena y tu corazón contento? Por primera vez, su sonrisa flaqueó. Un tic nervioso apareció en su párpado. Ah, eso. Fue solo una publicación tonta para las redes sociales. Ya sabes cómo es. No significaba nada. Para mí significó todo, dije. Mi voz era baja pero cortante como un cristal roto. Significó que mientras yo esperaba sola en un aeropuerto, ustedes ya estaban celebrando sin mí. No fue un olvido. Fue una exclusión. Valeria se recompuso, cambiando de táctica. Pasó del arrepentimiento fingido a la condescendencia. Bueno, quizás tienes un poco de razón. Estuvimos mal, pero somos familia, ¿no? Y las familias se perdonan. Hay que dejar pasar las cosas. Además, Mateo notó que hubo un problema con los pagos del banco. El seguro de su coche fue rechazado y la escuela de Sofía llamó. ¿Sabes algo de eso? Ahí estaba. El verdadero motivo de su visita. La preocupación no era por mi bienestar, sino por el de su cuenta bancaria. Me incliné hacia adelante, mis manos entrelazadas sobre mi regazo. No viniste a arreglar nada, Valeria. Viniste a medir el daño. Viniste a ver si la fuente de dinero se había secado. El color desapareció de su rostro. La máscara de nuera preocupada se hizo añicos, revelando la fría y calculadora mujer que había debajo. No sé de qué hablas, siseó, su voz perdiendo toda su dulzura fingida. Sabes perfectamente de lo que hablo. Hablo de años de dar y nunca recibir. Hablo de sacrificios que fueron ignorados y de una generosidad que fue confundida con estupidez. Pero se acabó, Valeria. El banco está cerrado. Se levantó de un salto, su compostura rota. No puedes hacernos esto. Mateo es tu hijo. Tienes una obligación. Mi única obligación es conmigo misma, respondí, levantándome también para enfrentarla, sintiéndome más alta y fuerte que nunca. Y tú eres su esposa. Y has pasado los últimos 15 años enseñándole que el amor de su madre es algo que se puede dar por sentado, que se puede usar y desechar a tu conveniencia, pues aprendió bien la lección. Pero ahora yo voy a enseñarle otra, la lección de las consecuencias. Se quedó mirándome, con la boca abierta, sin palabras. Por primera vez, me estaba viendo no como la viejita dócil y complaciente, sino como una adversaria. Se dio cuenta de que había perdido el control. Sin decir una palabra más, agarró su bolso, le dio la espalda al estúpido pastel que había traído y salió de mi casa, cerrando la puerta con un portazo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Me quedé de pie en medio de mi sala. El corazón me latía con fuerza, pero no por miedo. Era la adrenalina de la batalla, la euforia de haber dicho mi verdad, de haberme defendido. Miré el pastel en la mesa, lo tomé, abrí la puerta y lo dejé en la calle, junto al bote de la basura. No quería nada de ella en mi casa, ni siquiera sus falsas ofrendas de paz. La semana siguiente transcurrió en una tensa calma. No hubo más visitas ni llamadas. Era el silencio antes de la tormenta. Sabía que estaban esperando mi siguiente movimiento, y yo se los iba a dar. El día de mi cita con el licenciado Mendoza, le pedí que convocara a Mateo y a Valeria a una reunión en su despacho.
Les hizo saber que era un asunto urgente relacionado con mi patrimonio. La carnada era irresistible. La palabra patrimonio era música para los oídos de Valeria. Llegué a la notaría 15 minutos antes para poder hablar con Armando a solas. Su despacho era un lugar que siempre me había transmitido seguridad. Paredes cubiertas de libros de leyes, muebles de madera oscura y el suave tic-tac de un reloj de péndulo que parecía medir el tiempo con una justicia lenta, pero inexorable. ¿Estás segura de esto, Soledad?, me preguntó Armando, sus ojos llenos de una preocupación genuina. Esto será definitivo. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, amigo mío, le respondí, y mi voz no vaciló. Puntuales, a las 5 de la tarde, llegaron. Mateo parecía nervioso, evitaba mi mirada, su rostro era una máscara de culpa y aprensión. Valeria, en cambio, entró con una arrogancia desafiante, como si viniera a reclamar lo que consideraba suyo. Vestía un traje sastre impecable, una armadura para la batalla que esperaba ganar. Se sentaron frente al gran escritorio de caoba, esperando que yo comenzara a hablar, pero yo permanecí en silencio, cediéndole el escenario a mi abogado. Fue Armando quien tomó la palabra, su voz profesional y serena llenando la habitación. Gracias por venir. La señora Ramírez me ha pedido que les comunique algunas decisiones importantes que ha tomado respecto a sus bienes. Valeria se inclinó hacia adelante, con una sonrisa apenas disimulada. Seguramente pensaba que yo había recapacitado, que esta era una reunión para negociar los términos de mi rendición. En primer lugar, continuó Armando, la señora Ramírez ha revocado todos los poderes notariales previamente otorgados y ha reestructurado su testamento. Con efecto inmediato, su único heredero universal será un fideicomiso creado para la educación y el bienestar de su nieta, Isabella Fuentes. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La cara de Valeria pasó de la arrogancia a la incredulidad, y luego a una furia lívida que le enrojeció el cuello. «Eso es ridículo», exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Somos su familia, sus nietos, no puede desheredarnos, usted la está manipulando». Se giró hacia mí, sus ojos lanzando chispas. «Le has lavado el cerebro. Mi madre está en su sano juicio, Valeria», dijo Mateo en voz baja, aunque parecía que le costaba respirar. «Hay más», dijo Armando, imperturbable. Abrió una carpeta y puso sobre la mesa una copia de las escrituras que yo le había entregado. «Este documento es el título de propiedad de la casa en la que ustedes residen actualmente, en la colonia del Valle de la Ciudad de México». Valeria lo miró con desdén. «Y esa casa la pagamos nosotros con nuestro trabajo». «Me temo que no es así», replicó Armando con calma. «La casa fue adquirida y pagada en su totalidad por el difunto señor Rafael González, y registrada legalmente a nombre de su esposa, la señora Soledad Ramírez. Ella es la única y legítima propietaria». Ahora sí, el color desapareció por completo del rostro de Valeria. Miró a Mateo, buscando una negación, pero él solo miraba al suelo, pálido como un fantasma, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Fue entonces cuando yo hablé por primera vez. Mi voz era tranquila, pero resonó en la habitación con un peso inmenso. «Sobre esa casa», comencé, mirándolos directamente a los ojos. «Tienen 30 días para desalojar. Es de mi propiedad. Si una bomba hubiera explotado en la oficina, el efecto no habría sido más devastador». «¡No!», gritó Valeria, poniéndose de pie de un salto. Su voz se quebró en un chillido agudo. «No puedes hacer esto. Es nuestro hogar. Mis hijos viven aquí. Eres un monstruo que pagó la hipoteca de ese hogar durante años con su silencio y sus sacrificios», repliqué, mi calma enfureciéndola aún más. Mateo finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No había ira en su mirada, solo una comprensión devastadora, una vergüenza profunda que llegaba con años de retraso. Vio, por primera vez, a la mujer que había traicionado, a la madre que había abandonado en un aeropuerto. Susurró una sola palabra, un sonido ahogado por el arrepentimiento: «Mamá», pero yo ya no era la misma mujer que se habría derretido ante sus lágrimas.
Lo miré, no con odio, sino con una tristeza infinita por el hombre en el que se había convertido. «Se acabó, Mateo», dije suavemente. «El juego se acabó». Me levanté, le di una inclinación de cabeza a Armando y caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, una de furia impotente, la otra de una agonía merecida. Al salir del despacho y respirar el aire fresco de la tarde, supe que había ganado. No les había ganado a ellos, había ganado mi vida de vuelta. Las consecuencias de esa reunión no se hicieron esperar. Fueron como las ondas expansivas de una piedra arrojada a un estanque estancado, alterando todo el ecosistema de mentiras y conveniencias que ellos habían construido. Esa misma noche, Mateo me llamó. Su voz al otro lado de la línea era irreconocible, rota por los sollozos, la de un hombre completamente deshecho. «Mamá, por favor, perdóname. Tienes razón, en todo. He sido un hijo terrible, un ciego, un cobarde. He dejado que he dejado que todo esto pasara. Por favor, no nos quites la casa. Hablaré con Valeria, arreglaremos las cosas. Te lo juro, haré lo que sea». Escuché su letanía de arrepentimiento, una confesión que llegaba demasiado tarde. Sentí una punzada de la vieja compasión maternal, el instinto de consolarlo, de decirle que todo estaría bien, de recoger sus pedazos como siempre había hecho. Pero me contuve. El consuelo fácil ya no era una opción, sería una traición a mí misma. «Mateo», le dije. Mi voz era firme pero no cruel. «El arrepentimiento es el primer paso, pero no borra el camino que has andado. Necesitan aprender a valerse por sí mismos, a construir algo que sea verdaderamente suyo, no algo levantado sobre mis cimientos. Pero, ¿a dónde iremos? ¿Los niños? Encontrarás una solución», le dije. «Siempre lo haces cuando te ves forzado. Quizás esta vez la solución sea crecer y asumir tus responsabilidades como hombre y como hijo. El perdón no borra las consecuencias, Mateo. Espero que esto te enseñe a valorar lo que tenías». Colgué antes de que pudiera responder. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, pero sabía que era necesaria. A veces, el amor más grande que puedes dar es un no firme, una lección dura que obliga al otro a crecer. Supe por mi hermana Elena, quien a su vez se enteró por una prima lejana, que el matrimonio de Mateo y Valeria se fracturó casi de inmediato. Sin el colchón financiero que yo representaba y ante la perspectiva de perder su lujoso estilo de vida, sus verdaderos colores salieron a la luz. Las recriminaciones mutuas se convirtieron en su pan de cada día. Valeria lo culpaba por no haber manejado mejor a su madre. Él la culpaba a ella por su crueldad y su codicia, las mismas que él había tolerado por años. 30 días después, tal como lo había estipulado, la casa estaba vacía. La puse en venta de inmediato. No la quería, estaba manchada de malos recuerdos, de noches en vela y desprecios silenciosos. Se mudaron a un departamento mucho más pequeño en una zona menos exclusiva, obligados a enfrentar una realidad económica que habían evitado durante años a mi costa. Un par de semanas después de la mudanza recibí una carta. Era de Mateo, escrita a mano. En ella no pedía nada, solo se disculpaba. Una disculpa larga, detallada y por primera vez sincera. Reconocía su debilidad, su egoísmo, su ceguera. Terminaba diciendo: «No espero que me perdones, mamá. Ni siquiera sé si lo merezco. Solo espero que sepas que finalmente entendí y que te quiero, aunque haya tardado toda una vida en aprender a demostrarlo». Leí la carta y lloré. Lloré por el hijo que había perdido y por el hombre que quizás finalmente estaba naciendo de las cenizas de su propia mediocridad. No le respondí. Aún no era el momento. La herida era profunda y necesitaba más tiempo para sanar. Mientras tanto, yo saboreaba mi nueva libertad. Con el dinero de la venta de la casa y mis propios ahorros, mi futuro estaba más que asegurado. Pero la verdadera libertad no era económica, era espiritual. Era la libertad de despertar cada mañana sin el peso de la expectativa o la amargura del resentimiento. Era la libertad de decidir cómo pasar mi día, con quién hablar, a quién entregarle mi tiempo y mi afecto. Un día, mientras caminaba por el jardín principal de San Miguel, me detuve frente a una galería de arte.
Adentro, había una exposición de textiles y bordados. Entré y me quedé maravillada. Eran obras complejas, vibrantes, llenas de vida, que contaban historias sin palabras. En ese momento, tomé una decisión. Yo, que había pasado mi vida remendando ropa y haciendo bordados funcionales, iba a aprender a crear arte. Un arte que fuera solo mío, una expresión de mi propia voz, de mi propia historia. El sabor de la libertad era dulce y estaba lista para disfrutar cada bocado. Parte 14. Un nuevo amanecer en San Miguel. Aprox 750 palabras. Pasaron 3 meses. 3 meses que se sintieron como una vida entera, una vida nueva. El invierno dio paso a una primavera gloriosa en San Miguel, y al igual que las jacarandas que estallaban en flores moradas por toda la ciudad, yo también sentía que estaba floreciendo por dentro. Me inscribí en una clase de bordado artístico en el Centro Cultural. Al principio, me sentía torpe e insegura entre estudiantes mucho más jóvenes, que manejaban las redes sociales y las tendencias con una facilidad que me era ajena. Pero pronto, mis manos, expertas tras décadas de trabajo con la aguja y el hilo, encontraron un nuevo lenguaje. Dejé de seguir patrones y comencé a crear los míos. Mis bordados ya no eran de flores y pájaros, eran paisajes de mi memoria, explosiones de color que representaban mis emociones, rostros de mujeres fuertes que parecían susurrarme sus secretos. Estaba tejiendo mi historia, puntada a puntada. Mi vecino Ricardo, un viudo amable y de conversación interesante, con quien solo había intercambiado saludos cordiales durante años, comenzó a buscar mi compañía. Un día, mientras yo regaba mis macetas en el porche, él se acercó con el pretexto de regalarme un esqueje de su rosal. Terminamos hablando durante 1 hora. Al día siguiente, me invitó a caminar por el parque. Acepté. Nuestras caminatas se hicieron una costumbre. Hablábamos de libros, de música, del pasado, del futuro. Descubrí que era un hombre culto y sensible, con un sentido del humor que me hacía reír a carcajadas. En su compañía, encontré una calidez y un respeto que había anhelado durante mucho tiempo. No era un romance apasionado de telenovela, sino el tranquilo y confortable nacimiento de una amistad profunda, una que no pedía nada más que la simple alegría de la mutua compañía. Un fin de semana, Isabella vino a visitarme. Verla bajar del autobús, con su mochila al hombro y su sonrisa radiante, llenó mi casa de una luz que había extrañado. Pasamos 2 días maravillosos. Cocinamos juntas, vimos películas antiguas y jugamos a las cartas en el porche hasta que anocheció, mientras Ricardo nos contaba historias de sus viajes. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, ella me tomó la mano. «Abuela», dijo en voz baja, «hablé con mi papá. Está diferente, más tranquilo. Está yendo a terapia. Consiguió un trabajo más modesto, pero dice que se siente más en paz. Dijo que te extraña, pero que entiende que necesita darse tiempo a sí mismo y darte tu espacio. Asentí, mi corazón en paz. Eso es bueno, mi niña, para él». «¿Crees que algún día podrás perdonarlo?», preguntó, sus ojos jóvenes buscando una respuesta. Miré el cielo, un lienzo de tonos anaranjados y rosados. El perdón no es un interruptor que se enciende o se apaga, Isabella. Es un jardín, como este. Hay que quitar la mala hierba, abonar la tierra, regarlo con paciencia y ver qué crece. Quizás algún día algo nuevo pueda volver a brotar ahí, pero ya no es mi jardín principal. Mi jardín principal, ahora, soy yo. Ella sonrió, comprendiendo con una sabiduría que iba más allá de sus años. Esa noche, antes de dormir, me senté sola en mi sillón favorito. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio de la soledad, sino el silencio pleno de una vida rica y serena, llena de planes, de amistad, del amor incondicional de mi nieta. Miré mis manos, un poco arrugadas y manchadas por la edad, pero fuertes y capaces. Con estas manos había cuidado, había sacrificado, había cosido y remendado. Ahora, con estas mismas manos, estaba bordando mi propio destino. Cerré los ojos y una voz, mi propia voz, resonó en mi interior, clara y fuerte,
como la moraleja de un cuento largamente esperado. Durante años, creí que amar era reparar lo que otros rompían. Ahora sé que el verdadero amor, el que empieza por una misma, es tejer tu propia vida, con tus propios hilos, con tus propios colores. Y a veces, para crear algo nuevo, primero debes cortar los hilos que te impiden crecer. Y en ese nuevo amanecer, en mi pequeño paraíso de San Miguel, finalmente, era libre.